Hermano, Dios te bendiga. Vamos a continuar el día de hoy con un estudio sumamente interesante que nos invita a reconocer nuestra propia concupiscencia. Hablamos la semana pasada que esa concupiscencia son deseos que habitan adentro de nosotros, que todas las personas, creyentes y no creyentes, están sujetos a pruebas, y que esas tentaciones no es únicamente en el dominio sexual, sino que pueden habitar muchos dominios. También dijimos que las tentaciones que estamos enfrentando el día de hoy, si son superadas, quizás no sean las mismas tentaciones que tenemos que enfrentar en un futuro. Entonces, para refrescar la memoria y adentrarnos a este punto, volvemos al libro de Santiago y vamos a leer desde el capítulo 12 en adelante. Hoy vamos a estudiar un solo versículo, pero lo vamos a unir bastante con Primera de Juan 2 y vamos a familiarizarnos bastante con ese proceso que todos, insisto, lo resalto, lo subrayo, todos los seres humanos tenemos que transitar a lo largo de nuestra vida. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El versículo que vamos a leer a continuación es el versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Los versículos que ya leímos, si no estás familiarizado con ellos, escucha la primera parte que se publicó la semana pasada y ahí estudiamos detalladamente estos versículos. Dice el versículo 15: entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. A mí me gusta mucho la explicación que dio el doctor Miguel Núñez de este proceso de las tentaciones, porque él habla de que aquí el Espíritu Santo nos revela la anatomía de las tentaciones. Es una anatomía, un orden que hay aquí. Y también nos habla de la fisiología de las tentaciones, o sea, la estructura y cómo funciona una tentación, cómo se lleva a cabo adentro de nosotros. El Espíritu nos habla de que no digas que, bueno, como lo decían los griegos en este contexto, bueno, si Dios me hizo así, con estos apetitos carnales, por eso es que yo caigo en este tipo de pecados. No fue culpa mía, fue culpa de Dios. No, Él empieza a acercarnos y empieza a animarnos a que veamos adentro de nosotros. Cada uno tiene una epitumia, esa es la palabra en el griego, un deseo ardiente, un deseo contrario, un deseo rebelde, contrario a la voluntad de Dios, contrario a lo que tu conciencia te dice que es correcto, que te dice no deberías de hacer eso. Cada uno tiene una conciencia que nos advierte y es una obra misericordiosa de Dios para todos los seres humanos, la advertencia de la conciencia. Ese deseo me quiere atraer y me quiere seducir, apunta a mi intelecto y a mi voluntad. Es como ese pez que está en un lugar seguro y es atraído por un anzuelo. Se mueve hacia el anzuelo, come el anzuelo, la carnada y no se da cuenta que adentro hay una carnada. Así caemos los seres humanos. Pero esto comienza adentro. Y el versículo 15 vamos a estudiar a continuación dice: después que ha concebido. Empieza el Espíritu Santo a darnos una analogía. Y nos va a dar una analogía con algo que nosotros estamos familiarizados, que es la concepción, el embarazo. Cuando hay un encuentro sexual entre un esposo con una esposa, entre un hombre con una mujer, el espermatozoide viaja por dentro, hay una fecundación, eso se llama la concepción. No estamos viendo al bebé. La barriga no crece inmediatamente, pero ya comenzó una nueva vida. Así, de esa manera, como vemos en el embarazo, en ese misterio, ese regalo de Dios, cuando una mujer queda en estado
de esa misma forma opera los deseos pecaminosos, ardientes y contrarios a la voluntad de Dios en nosotros. Es interesante que emplea la palabra entonces. La concupiscencia, después que ha concebido, hay algo que empieza a suceder dentro de nosotros. Da a luz el pecado. ¿De qué nos habla esto? De algo que empezamos a llevar dentro. Recuerda, siempre Dios ve el corazón, conoce la intención. No habla de una acción, porque toda acción es precedida por un pensamiento. Cuando tú empiezas a conversar contigo mismo con ese deseo y empiezas a dejar que ese deseo te atraiga y te seduzca, ya hay una fecundación en tu mente. Eso que tú estás pensando, si tú no lo prestas atención, eso va a convertirse en un deseo. Ese deseo va a involucrar tus sentimientos, vas a sentir algo. Y eso que sientes te va a impulsar a llevarlo ¿a qué? A la acción. Ahora, tus acciones se pueden transformar en hábitos y tus hábitos manifiestan tu conducta. Y tu conducta, tu carácter. Y tu carácter, lo que tú eres. Pero todo esto comienza aquí adentro. Es adentro. Por eso es que cuando vemos este primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, apunta a la mente. Cuando estudiamos ese versículo, vemos que también podemos decir, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu mente, con toda tu mente. ¿Por qué? Porque ahí se gesta el pecado. Ahí se gesta esa epitumia, ese deseo ardiente que empieza a adueñarse porque ya hay una concepción y empieza a crecer adentro de ti. ¿Y te lleva a qué? Al pecado. ¿Y qué es el pecado? Errar, no darle al blanco. El pecado es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, ese pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es la analogía. Yo tengo un pensamiento, ese pensamiento, empiezo a ser seducido por ese pensamiento en diferentes dominios que apuntan a la integridad de la persona. Todas estas tentaciones es un deseo que apunta a que esa persona que es íntegra deje de ser íntegro. Esa persona que es fiel deje de ser fiel. Esa persona que es honesta se vuelva deshonesto. Esa persona que es sincero se vuelva un mentiroso. Siempre los deseos apuntan a eso. Es una lucha adentro. Ok, hay una concepción en tu mente, eso se consuma y da a luz el pecado, pero cuando ya es consumado, ya tu pensamiento lo llevas a la acción, dice finalmente nuestro versículo, da a luz la muerte. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte espiritual. Mientras yo escuche más a la epitumia que hay dentro de mí, a la concupiscencia que hay dentro de mí, y yo me mueva bajo esos deseos, y yo empiece a involucrar mis emociones con esos deseos, y mi mente empiece a justificar mi error, yo me acerco más a la muerte espiritual, a la muerte eterna, a la separación completa y total de mi Creador. Ahora, yo les dije que para poder entrar en detalle con este estudio, vamos a unirlo con Primera de Juan 2, porque en Primera de Juan 2, él habla de varios deseos. Dice los deseos de la carne, esas son las concupiscencias, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, los deseos de la carne son esos apetitos ilícitos que todos los seres humanos tenemos, tú y yo. Vamos a Gálatas 5, versículo 16 al 17. Dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu. Aquí tenemos una recomendación para hacerle frente a esa concupiscencia que mora dentro de mí.
¿Cómo? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, esto es una verdad. Este es tu peor enemigo. Tú recibes presión del mundo, una presión externa, pero recibes una presión interna porque hay una naturaleza carnal adentro de ti que quiere gobernar tus emociones, tus sentimientos, tu mente para que tus acciones sean la materialización de los deseos de tu propia carne. Ok, tienes un encuentro con Jesucristo. Reconoces que Él es el camino, la verdad, la vida. Haces una oración de fe y le pides a Él que more en tu vida y que sea el Espíritu Santo ahora tu maestro. Experimentas un nuevo nacimiento, ahora tienes una vida de arrepentimiento y de fe, eres un convertido, hay una conversión, ese viejo hombre va menguando y este va creciendo, sí, pero en ese proceso que tú tienes al Espíritu Santo adentro de ti, empieza a haber una ley espiritual dentro de ti y una ley carnal, y esto va a generar un conflicto. Porque esa carne, ese deseo que está dentro de ti, viene ahora el Espíritu Santo y alumbra y a Él no le gusta eso. Porque Él está cómodo con esto. Él le gusta que tú hagas lo que ese deseo quiere. Que tú comas cuando te dé la gana, que tú seas mentiroso cuando a ti te provoque, que tú veas cualquier cantidad de imágenes que afectan tu mente, tu relación, tu matrimonio, pero tú justifiques estas acciones porque tú dices que eso no es infidelidad, pero afecta tu relación sexual con tu esposa. Tú vas a justificar todo este desastre. Ok, entra el Espíritu y el Espíritu te va a decir ahora cómo tú vas a sobreponerte a esa concupiscencia que mora dentro de ti. ¿Cómo? Anda en el Espíritu. Es un imperativo. Es algo que yo debo hacer. Es una obligación continua. ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Cómo yo puedo hacerle frente a un enemigo que está dentro de mí? Bueno, yo tengo que rendir mi mente, mis emociones y sentimientos a la voluntad de Dios. Yo tengo que reconocer mi debilidad y aceptar que Dios me observa, que Dios me da vida, me da fuerzas, me da dunamis, exponiéndome a esos medios de gracia que yo tengo hoy día. Cuando usted escucha el Evangelio, cuando usted tiene un contacto con la Escritura es el libro más completo de psicología que conoce al ser humano a detalles y te va a mostrar y te va a animar. Cuando tú estás en contacto con tus hermanos, cuando tú, por ejemplo, ves el estudio del Antiguo Testamento y ves todo lo que vivieron el pueblo hebreo desde que salieron de la esclavitud en Egipto hasta que estuvieron en el desierto 40 años, los errores que cometieron, todo lo que vivieron. Ahora, todo eso se resume en 1 Corintios 10, cuando leemos en el versículo 11, que el Espíritu está hablando aquí por medio del apóstol Pablo, y con relación al pueblo hebreo dice, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Presta atención, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Toda tentación que tú estás viviendo, si Dios está permitiendo que tú la experimentes, es porque tú puedes soportar esa prueba. ¿Y cómo tú soportas esa prueba? Reconociendo en primer lugar que solo no lo puedes hacer.
yo tengo que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de mi carne. Yo tengo que ver todo lo que se escribió en el pasado que es para mi beneficio. Yo tengo que conocer más a Dios. Quiere decir que cuando mi cuerpo quiera caer en sedentarismo, en pereza o en gula, no, Señor. Dios me dijo desde el comienzo que yo tenía que trabajar. Dios me dijo que yo me tengo que mover. El Señor Jesucristo caminaba de un lado a otro un promedio de 5 kilómetros diarios. Cuando mi cuerpo empieza a experimentar ansiedad, producto del activismo excesivo, del exceso de información, para yo hacerle frente a ese deseo, debo de andar en el Espíritu. Debo de exponerme a los medios de gracia. Hay una carne. Ese es mi enemigo. Volvemos al versículo inicial. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo hace con mi carne. Ahora, mi carne se alimenta en muchas oportunidades con lo que yo permito que mis ojos vean. Por eso es que no es inocente el orden que emplea el apóstol Juan. Los deseos de la carne, sí, está bien. Pero ahora viene los deseos de los ojos. Y qué interesante que nosotros en este tiempo somos más visuales. Yo hoy conversaba con jóvenes y me decían, es que yo no aprendo mucho por la escucha, yo tengo que ver para poder comprender un poco más. Esa avenida por la cual percibimos las cosas externas del mundo. Tenemos que reconocer que para evitar alimentar la concupiscencia interna que mora en mí, yo tengo que cuidar lo que yo voy a observar. Yo no puedo exponerme a estar todo el día en redes sociales o viendo videos que no me edifican. A mí me sorprendió y me dio dolor ver en estos días, sucedió aquí en Venezuela, como una muchacha que tiene muchos seguidores en TikTok estaba burlándose de una manera descarnada de otra muchacha en TikTok con la que tenía una rivalidad porque se le acaba de morir su madre por cáncer. Y ella se burlaba con aquella frialdad y tú decías, ¿cómo es posible que un alma llegue a ese nivel de morbosidad y de ferocidad de que no puede empatizar con una persona que acaba de perder a su madre con cáncer, sino que más bien se burla despiadadamente de ella? ¿Qué tantos estímulos, a qué se expuso esa alma para manifestar públicamente, sin miedo a ser juzgada ni señalada, ese nivel de frialdad? Es lo que observamos. Estas series ahora que son tan frías, tan dantescas, donde hay un exceso de sangre, donde los efectos especiales muestran que le volaron los sesos, tan sangrientas, endurecen tu corazón. Y en el dominio de la inmoralidad vemos ese exceso de libertinaje, como una niña, piensas tú aconsejar a una niña que sea pudorosa si lo único que expone su mirada es a todo esa vanidad, ese culto a la mujer, el exceso a la pornografía? Entonces tenemos que comprender que tengo un enemigo adentro de mí que también se alimenta por lo que yo observo. Entonces yo tengo que cuidar lo que yo observo. Y si yo tengo que disciplinar mis redes sociales, mis medios digitales, la televisión y todo eso, debo hacerlo porque esto es serio. Y todo esto me lleva ¿a qué? A la muerte. Si yo empiezo a normalizar el pecado, los deseos que están adentro de mí empiezan a tomar el control de mi mente, influyen mis emociones, mis decisiones, y esto manifiesta mi carácter. Comprendo que es una responsabilidad.
Comprendo que tengo un enemigo que es la carne y que la carne se puede alimentar por los ojos y que todo esto puede fortalecer la epitumia que hay adentro de mí. Y si yo no presto atención a esto y pienso que lo puedo controlar, tengo que recordar lo que el Espíritu dijo a través de Pablo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando algo no te huele bien, cuando tú percibes que hay algo que puede presentarse como una amenaza para la santidad de tu hogar, para tu relación matrimonial, para tu vida laboral, sé radical. Radical. No dudes en esto porque es serio. ¿Y termina qué? Termina en la muerte. En la muerte, pero la muerte espiritual, quiere decir la condenación eterna. Leemos nuevamente para seguir familiarizándonos. Santiago 1:15. Tenemos que practicar el arte de la repetición. Entonces, la concupiscencia, el deseo que está dentro de ti, después que ha concebido, da a luz el pecado. Tiene una carne adentro. Yo alimento esa carne con lo que estoy observando y a lo que le estoy prestando atención. Entonces yo empiezo a dar luz que el pecado. Empiezo a parir el pecado. Y el pecado siendo consumado me va a llevar a la muerte. Finalmente, Primera de Juan 2 dice la vanagloria de la vida. Es una gloria vacía. Es un ego inflamado. Es un corazón endurecido, es esta presunción arrogante, es esta soberbia que se manifiesta con mucha facilidad en las redes sociales, donde vemos discursos centrados en el hombre. El hombre está en el centro, pero resulta ser que el hombre no fue diseñado para que esté en el centro. El hombre no fue diseñado para recibir aplausos. El hombre fue diseñado para aplaudir a Dios, a su creador. Toda la gloria es para Él. Él me conoce, Él me está dando cualquier cantidad de recomendaciones, de mandatos e imperativos para que yo pueda soportar la tentación y obedecerle a Él, porque de esta forma soy dichoso y voy a heredar la corona de vida que es la vida eterna. Por un lado tienes la muerte espiritual y la muerte eterna, y por otro lado tienes la corona de vida, que es algo que proyecta, que habla, que se refiere a la vida eterna. Yo me voy a morir y qué lindo será recibir la vida eterna con mi Señor Jesucristo, llegar a ese paraíso donde ya no habrá tentaciones, donde ya no habrá esa concupiscencia adentro de mí, porque ya me voy a liberar de este cuerpo que está sujeto a esa carne que está adentro de mí. Imagínate tú ese lugar, y cuando tú te imaginas ese lugar, eso es un motivante, eso es algo que incentiva, que promueve la obediencia, permanecer en el Señor. Qué interesante que ahorita la vanagloria es algo que es el pan de cada día en las redes sociales. Una cantidad de ignorantes y arrogantes dando discursos que lo único que manifiestan es su propia vanagloria, sus concupiscencias, sus deseos desordenados. Tienes que tener cuidado a quién escuchas. Tienes que tener cuidado a qué persona tú permites que influencie, porque persona que te está influenciando puede estar inflando la epitumia que tienes adentro de ti. A ese deseo que está dentro de ti. ¿A través de cuál? La autopista de los ojos. Entonces, cuando yo comprendo esta anatomía del pecado, de la tentación, yo reconozco mi debilidad. Yo reconozco que yo tengo que cuidarme. Yo reconozco que yo soy bienaventurado cuando soporto las pruebas. Porque aquí está la progresión. Ok, yo soporto la prueba. La prueba me genera paciencia. La paciencia fortalece mi carácter. Cuando yo soporto la prueba, por consecuencia adquiero paciencia. Y qué lindo, qué interesante que de todas las promesas que hay en la Escritura para el bienestar de tu vida, ninguna la puedes obtener
sin fe y sin paciencia. Entonces, la paciencia yo la fortalezco cuando estoy en un entorno que puedo tener pruebas, puedo tener tentaciones y aún así yo me refugio en Dios. Yo obedezco a Dios y a través de mi obediencia demuestro que le amo. Y ando en el espíritu y alimento más a mi espíritu que a mi carne, porque si mi espíritu está fortalecido, tiene nutrientes espirituales, está expuesto a medio de gracia, Él me va a ayudar a que pueda sujetar a esa concupiscencia que mora dentro de mí. Entonces usted no diga cuando cae por confiado que Dios no le advirtió. Dios le está advirtiendo, usted ya escuchó, tiene 25 minutos escuchando todo lo que tiene que ver con la tentación. Si este servidor está compartiendo contigo todo esto que tiene que ver con la tentación y tú estás identificando un dominio de tu vida específico donde tú sabes que tú eres tentado y que estás siendo seducido por el pecado, ten cuidado. Ten cuidado porque lo que vas a parir, lo que vas a concebir es la muerte espiritual. La separación eterna de tu Creador, donde ya no va a haber esperanza. Lo único que va a haber es llanto y crujir de dientes. Hermano, vivimos en un mundo donde vemos cómo las familias se están desintegrando porque no le dan la importancia al mensaje del Señor. Vivimos en un mundo donde los matrimonios se están diluyendo porque vemos cónyuges débiles, con vidas paralelas y con almas inconstantes. Este mismo autor dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Si yo tengo una relación y tras bastidor estoy dejándome seducir por otra persona que no es mi esposa o mi esposo, presta atención, vas a dar luz muerte. No puedes tener una vida de felicidad, de dicha, de bienaventuranza cuando tienes una vida paralela. Una vida paralela en tus relaciones interpersonales, una vida paralela en tu mundo financiero, una vida paralela en el propio cuidado de tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Padre, gracias Señor por advertirnos. Tu palabra es verdad que nos evidencia, nos muestra una realidad a la cual todos somos expuestos. Ayúdanos, Señor, a soportar las pruebas, teniendo como idea principal esa corona de vida que tú has prometido a los que te aman. Ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ayúdanos a cuidar nuestros ojos. Si estamos cayendo en vanagloria y en presunciones arrogantes, perdónanos, Señor. Desinfla nuestro ego. Permite que podamos ser más pensantes, más humildes, más dependientes a ti. A que podamos reconocer este compromiso que tiene que ser diariamente contigo, Señor. Gracias por permitirnos ver que esa concupiscencia concibe algo adentro de nosotros. Ayúdanos a cuidar nuestra mente, a renovar nuestro entendimiento todos los días, aceptando, Señor, que es únicamente a través de este proceso que podemos conocer tu voluntad. Sabemos que tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y perfecta. Gracias por la vida de la persona que escucha a través del internet. Gracias por su familia, gracias por su trabajo, por sus animales domésticos. Señor, que él pueda culminar este tiempo donde está recibiendo tu palabra con un espíritu profundo de meditación, de reflexión, de arrepentimiento y de establecer cambios importantes que puedan fortalecer su vida en el espíritu.
En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén.